amplia y mejor explicación de las normas en las que vivimos. Las desmenuzamos y analizamos aquí. La imagen jurídica. Imagen jurídica. Con Atenea Loaiza, en Imagen Informativa, Cancún. Hola vecinos, pues a mí no me había tocado conocer en los programas que había venido yo a suplir a Mari Carmen, a Atenea, pero ya empezamos con el tema porque además es un tema que me gusta, con Imagen Jurídica, con Atenea Loaiza. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Muchas gracias por estar aquí y también mucho gusto de conocerte. Igualmente, platícanos, ley de amnistía. Así es. Promesa cumplida. Sí, mira, promesa cumplida, para poner un poquito en contexto a nuestro auditorio, la verdad es que siempre hemos comentado en nuestras emisiones que necesitamos tener una información veraz, una información confiable para poder tomar decisiones. Una sociedad informada siempre va a ser una sociedad mucho más participativa y más activamente participativa. Entonces, este tema de la ley de amnistía, para poner en contexto a nuestro auditorio, es una promesa de campaña de nuestro presidente nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasa? Y para ponerlos en información con esta figura de amnistía. Esta figura es una figura constitucionalmente reconocida. En nuestra Carta Magna, el Congreso de la Unión tiene la facultad de conceder amnistía. En el artículo 79, fracción 22, me parece, está la facultad del Congreso de la Unión de conceder este perdón, digámoslo así, en delitos cuando se tratan, cuando este delito pertenezca al fuero federal incluso. Existe en la Constitución Política, tiene la facultad el presidente de la República de someter y de llamar al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias. Y esto fue lo que hizo Andrés Manuel López Obrador este 11 de diciembre pasado del 2019, en donde llama a sesión extraordinaria a la Cámara y presenta un proyecto de ley de amnistía. Este proyecto de ley de amnistía no es más que un proyecto en el que establece una exposición de motivos, una serie y una lista en el catálogo de delitos no graves, considerados no graves, y esto es importante decirle a nuestro auditorio porque no es que se pueda establecer una amnistía en tratándose de delitos graves. Sí, que la gente decía, los violadores los van a dejar salir. Así es. No, son delitos no graves y hay un catálogo muy específico en el dictamen que se pasó a la Cámara de Diputados y es en tratándose de aborto, delitos contra la salud, presos políticos, robo simple y sin violencia, consumo de drogas y sedición. Y vamos a explicarlos así muy brevemente. El aborto, pues bueno, es considerado en la mayoría del territorio nacional como un delito. No todos los códigos lo contemplan así, pero en la mayoría sí. Y es penado con cárcel, tanto para la mujer como para las personas que lo practican, ¿no? Entonces, Andrés Manuel dice, o en el proyecto, mediante el dictamen sometido a revisión por la Cámara de Diputados, dice, este delito puede ser susceptible de la ley de amnistía, del indulto, del perdón. Muy bien. Delitos contra la salud, aquellas personas acusadas de narcomenudeo podrán salir en libertad únicamente si se comprueba que cometieron dicho delito por condiciones de pobreza. Y un poquito fuera del aire, platicábamos de, pues es que no se trata de que seas una persona que reincidentemente te dedicas a narcotráfico, sino que existan por las condiciones paupérrimas, las condiciones extremas de pobreza, incluso una necesidad de insertarte incluso en delincuencia, células de delincuencia organizada. Porque además vienen, en esa misma categoría vienen también de consumo. Así ¿cierto? Así es. Eso quiere decir que es bien claro, vecinos, y pasa un poco lo mismo en Estados Unidos con la comunidad afroamericana, que casualmente son a la comunidad que sí agarran con un churro y los meten a la cárcel y a los blancos no. Y en este país pasa lo mismo. En este país, de verdad, todos los sábados de raya, no sabes cuántos chavitos albañiles que salen de trabajar y que traen el dinero en la bolsa, se los llevan porque traen tantita marihuana, y campesinos que hablábamos de Sinaloa. ¿Cuántos campesinos de la tercera edad que por necesidades incluso de violencia por parte de los cárteles pues, se veían obligados a sembrar un poco de marihuana y dárselo a los cárteles y decir, oye, no me mates a mí ni a mi familia, y hoy están en la cárcel? Así es. Un poquito va de eso, Carlos. Realmente el tema del proyecto del dictamen que ya se sometió a revisión y que ya está aprobado por la Cámara de Diputados, en lo general y en lo particular, solo falta la revisión de la Cámara de Senadores, es eso. De alguna manera el contexto es
beneficiar a los núcleos vulnerables que caigan en estos supuestos de posible aplicación de la ley de amnistía. Entonces, de alguna manera es someter a consideración las circunstancias particularísimas de cada caso en concreto y vamos a decir tres cosas o las tres características de los posibles beneficiarios para aplicarse a esa ley de amnistía. Que hayan cometido apenas su primer delito, reiteramos, no es que soy reincidente y o sea, ya soy un capo de la droga y me van a aplicar la ley de amnistía, eso no. Que no haya sido cometido la privación de la vida ni secuestro, eso también son delitos considerados como graves. Así es, y que no se hayan utilizado armas de fuego. Tres condicionantes específicas que también lo marca el dictamen así, sometido a revisión, y que bueno, son características que al final del día no van a aplicar para todos los delitos. Tenemos un asunto y que fue un poco de lo que movió las aguas, el asunto Valdovinos. Es una persona que lleva del 2000 al 2020 ingresado en el penal del Estado de México, me parece, que está en Almoloya. Él está purgando una pena por el tema de homicidio, pero ojo, el homicidio dentro de estos 20 años y en su etapa de proceso y todo lo que ha acontecido en el proceso judicial, nunca se demostró la existencia de un cuerpo. Hay un homicida en la cárcel sin cuerpo y sin arma homicida. ¿Qué significa? Que hay vacíos en el proceso judicial, que existen negligencias a través del sistema aplicadas en contra de y en perjuicio de los derechos humanos de este personaje. Y entonces, de alguna manera, va de eso, va de que al final del día se trata de dignificar un poco a las personas, de tal manera que pueda existir una figura que pueda beneficiar a este sector vulnerable, de tal manera que puedan gozar de, después de 20 años, un disculpe usted, ¿verdad? No sé. Eso es lo importante de este listado, porque como bien dices en ese caso, que lleva 20 años en la cárcel sin cuerpo y sin arma, pero sí tenemos a 7 niños de Veracruz que sí violaron a una chica, libres, porque tienen una situación distinta. Y esta ley de amnistía sí pone el dedo en apoyar un poco a la gente que es un grupo vulnerable para esto. Y además hay antecedentes, y la gente se escandalizó mucho, ¿no? Cuando la promesa de López Obrador. Pero hay 2 antecedentes que me platicabas hace rato de esta ley de amnistía. Así es. De hecho, como comenzamos el programa o la transmisión fue... La amnistía es una figura constitucionalmente reconocida que puede promover el presidente de la República para que ejecute el Congreso de la Unión. Sin embargo, hay 2 antecedentes históricos. Históricos me refiero es que no hay dentro de nuestra vida constitucional, hay muchos decretos de ley de amnistía así promovidos. Uno lo promovió nuestro presidente López Portillo en 1978 y el otro se promovió en 1994. 2 sucesos acontecieron. Uno, el tema relacionado con la violencia que se generó estudiantil en aquel entonces con López Portillo y solicitó la ley de amnistía para todos aquellos que hubieran participado. Y la otra, en 1994, Carlos Salinas de Gortari se levanta el movimiento indígena en armas y los que participaron del 1 de enero de 1994 al 20 de enero fue un periodo de 20 días, durante el cual se suscitó todo este conflicto armado en esta región indígena, específicamente en Chiapas. Pues bueno, también se solicitó la intervención en este caso, a solicitud del presidente, la revisión ante la Cámara de Diputados y la aprobación en la Cámara de Senadores para efecto de que se emitiera el decreto de la ley de amnistía para perdonar, digamos, o indultar a todos los que hayan sido procesados o incluso estuvieran extraídos del ejercicio de la acción penal, ¿no? Entonces, digamos que es este ejercicio constitucional, es una figura que existe. El público debe saber que pues nuestra Constitución contempla esta figura. No somos exclusivos. México no es el país exclusivo que contempla la figura de la amnistía. Hay muchos países alrededor del mundo que en su Constitución hablan de la figura de la amnistía. Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de la organización civil Amnistía Internacional. Claro. Amnistía Internacional es un organismo civil que se encarga de poner justo lo que acabas de decir, la luz o el reflector sobre asuntos a nivel internacional en diferentes países que merecen la pena ser escudriñados nuevamente a raíz de la violación de derechos humanos del individuo. Entonces, ¿qué hacen? Pues poner un poco el spotlight, ¿no? de la luz y decir, ¿sabes qué? En este asunto vamos a hacer presión, que se ejercite la figura de la amnistía y que haya una indulto. Y que además normalmente toman estos
ejercicios de casos muy específicos que pueden poner el foco en ese, pero en realidad lo ponen en muchos casos similares. Así es. En grupos que representa esa persona o ese caso puede representar un grupo mucho más grande que está siendo vulnerado de esta forma, ¿no? Así es, eso es definitivo, Carlos. Y de hecho, dentro del dictamen, si me permites, hay 3 grupos a los que va dirigido, digamos, el dictamen. Aunque sí en su parte es un poco generalizado, también se va a lo individual y son el grupo ahora sí que de grupos, valga la redundancia, al cual va dirigido esta ley de amnistía y sería mujeres, jóvenes e indígenas. Sí. ¿Qué significa? Que entonces justo tenemos que ver que no todo es malo. Al final del día hay que ver como todo el contexto, conocer la totalidad y la exposición de motivos del dictamen sometido a revisión y ver también la viabilidad. De las críticas, pues siempre van a existir. Una de las críticas que establece y que se está hablando mucho después de la aprobación por la Cámara de Diputados es que este programa o este dictamen ya aprobado por la Cámara de Diputados no trae un programa, digamos, ok, ya indultaste, ya perdonaste, pero ¿cómo viene la reinserción? Vamos a pensar en el asunto Valdovinos, que tiene 20 años en un penal. Y entonces no hay un programa de seguimiento para la reinserción social. Por ahí hay carencias, evidentemente sí hay carencias, pero la naturaleza o el objetivo natural o el que le da origen a esta propuesta, la verdad es que es muy noble, hay que tener sus ajustes, habrá que ver qué emite la Cámara de Senadores, porque sabemos que no pasará si la Cámara de Senadores emite algún tipo de observación a lo ya aprobado por la Cámara de Diputados, entonces habrá que ver todavía si hay ajustes, si hay agregados, pero pues bueno, esto es la ley de amnistía y pues bueno, que nuestro auditorio conozca, ¿no? Y que el auditorio además recuerde que nuestros privilegios no nos borren la empatía. Así y este caso y esta ley de amnistía se apunta a jóvenes que han sido vulnerados, se apunta a mujeres que han sido vulnerados y se apunta importantísimo a los indígenas que han sido vulneradísimos durante años en este país. Gracias por explicárnoslo tan claro, que la gente esté atenta a esto, claro, que la gente se interese por estos temas y no nos escandalicemos nada más por decir, oye, lo dijo AMLO, no lo dijo AMLO, lo hizo Carlos Salinas y lo hicieron ya en 2 ocasiones. Atenea, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Carlos, un gusto conocerte y bueno, pues nos vemos en la próxima. Pues aquí seguimos. Gracias. No se olviden de compartir y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y nuestra página www.defendabogados.com. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.